Bienvenidos a la presentación Filosofía presocrática, la búsqueda del arjé de la naturaleza. Todo ser humano, al voltear a su alrededor, seguramente queda asombrado ante la grandeza y la belleza del mundo que lo rodea, ante la complejidad del universo. Y este asombro se va a ver reflejado en preguntas. ¿Cómo funciona este mundo? ¿Cómo fue hecho? ¿De qué está hecho? ¿Cuáles son sus principios del funcionamiento? Estas mismas preguntas se plantearon los filósofos presocráticos, los primeros filósofos de la antigua Grecia. En esta breve y sencilla presentación trataremos de ver la ubicación espacial y temporal de la filosofía presocrática, para posteriormente clarificar los conceptos básicos que podemos encontrar en todos los filósofos de aquella época y de aquel lugar: la physis, cosmos, arjé. A continuación, analizaremos las distintas escuelas que surgieron en la antigua Grecia antes de la filosofía clásica de Sócrates. La escuela milesia, conocida como la jónica, la escuela pitagórica, Heráclito y su discusión con Parménides, y terminaremos con los filósofos mecanicistas. Ojalá este material sirva para el aprendizaje. Al hablar de la filosofía y cultura griega, tenemos que tomar en cuenta que en la época antigua no existía un estado o un país conocido como Grecia. Más bien, al referirnos a esta cultura o a esta filosofía, hacemos referencia a una serie de ciudades-estado conocidos como polis, que compartían durante varios siglos muchos aspectos religiosos, culturales, artísticos, lingüísticos. Y estas polis se ubicaron en la costa norte del mar Mediterráneo, en la región que hoy abarca países como sur de Italia, Grecia misma, Turquía. Es en esta zona del mundo donde aproximadamente en el siglo VI a.C. surgen las primeras escuelas filosóficas, concretamente en la región jónica, que es la región de islas entre los cuales destacaba la polis de Mileto, y fue en esta polis donde Tales, Anaximandro, Anaxímenes formaron la primera escuela filosófica conocida como la escuela de los milesios o la escuela jónica. Muy cerca de Mileto, en la ciudad de Samos, surgió la escuela pitagórica, cuyo fundador fue el gran matemático y pensador Pitágoras. En la ciudad de Éfeso, en lo que hoy es Turquía, formó su escuela Heráclito, el gran filósofo del movimiento, quien mantuvo una interesante y larga disputa con Parménides, un filósofo originario de Elea, en el sur de Italia. En la última fase de la época presocrática
surgen los llamados filósofos mecanicistas. Estos se ubican en ciudades bastante distantes entre ellas. Por un lado, Empédocles, originario del sur de Sicilia, actualmente Italia. Demócrito, el autor del atomismo, provenía de Abdera. Y Anaxágoras, que proviene de Clasómene, una ciudad en la actual Turquía, fue un filósofo que pasó hacia ciudad de Atenas, y fue allá, en la ciudad de Atenas, donde formó la primera escuela filosófica, dando con ellos el paso a un fenómeno nuevo e interesante, convirtiendo a Atenas en el nuevo centro filosófico de la gran Magna Grecia. Y es después de él cuando surge el nuevo periodo conocido como la filosofía clásica. Con respecto a la temporalidad, los filósofos presocráticos se ubican, como su nombre lo señala, antes de Sócrates, antes de la época clásica, que está conformada por los tres grandes, Sócrates, Platón y Aristóteles. Este periodo inicia con Tales de Mileto, que vivió aproximadamente desde el 624 a 547 a.C. Posteriormente tenemos a Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Parménides, Pitágoras, Anaxágoras, Empédocles y Demócrito, quien, según los datos, vivió aproximadamente entre 490 a 370 años antes de Cristo. Podemos entonces darnos cuenta que al hablar de la filosofía presocrática, hablamos por un lado de un periodo largo de tiempo y por otro lado de una extensión territorial interesante que abarca países actualmente conocidos como Italia, Grecia, Turquía. Desde la época mitológica, los griegos estaban interesados en la naturaleza, en su origen, en su funcionamiento. Los mitos cosmogónicos y cosmológicos han sido muy característicos del pensamiento de la cultura griega. Sin embargo, los filósofos presocráticos ya no estaban conformes con estas explicaciones mitológicas. Ellos buscaban explicaciones sustentadas en la razón. Y estas explicaciones de la naturaleza se basan en tres conceptos fundamentales: Physis, Cosmos y Arjé. Physis, en un término que hace referencia a aquella fuerza o fuente de donde nacen los entes. Podemos traducirlo como naturaleza, pero no la naturaleza entendida en sentido moderno o contemporáneo, como algo estático, algo que pueda detenerse y medir, sino más bien en un sentido dinámico. Para los antiguos griegos, la physis es algo dinámico, es algo que surge, algo que nace, que brota. Es una realidad cambiante. Por lo tanto, podemos definir a physis como una entidad dinámica. Casi todos los filósofos presocráticos, exceptuando a Parménides, han entendido la physis
de esta manera. Han tomado el movimiento como característica central de la naturaleza. Cosmos. Cosmos es una palabra de origen griego que significa orden. Es lo contrario del caos. En la mitología griega se concibe la creación como paso del caos al cosmos. Los filósofos griegos identifican en la naturaleza reglas, normas, principios, orden. La identifican como cosmos. Se dan cuenta de los cambios, pero dentro de estos cambios observan estaciones del año, movimiento de los astros y otra serie de reglas que se repiten. Descubrir la razón de este orden era la tarea de los filósofos presocráticos. El arjé. El arjé podemos definirlo y traducirlo como principio. Sin embargo, la palabra arjé hace referencia al principio fundamental, a la causa, a la esencia, al origen de todo. No hace referencia a la palabra principio en sentido temporal, sino en sentido causal, en sentido fundamental. Cuando preguntamos por arjé de algo, por el principio originario de algo, preguntamos por cuál es su fundamento, cuál es su esencia, en qué se basa. Al preguntarse por el arjé de todas las cosas, los filósofos presocráticos preguntan por o los principios originarios o originadores, o sea, qué o quién o quiénes han originado todo lo que existe. Por otro lado, también se preguntan de qué está hecho todo lo que existe en su sentido básico, en su estructura básica. Son estos tres conceptos los que nos permitirán entender todas las respuestas de los filósofos presocráticos, quienes se agruparon en las distintas escuelas presocráticas, encontrando respuestas en un solo arjé, en dualidad de arjés, en multiplicidad de arjés. Las distintas posturas las conoceremos a continuación.